Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar Buenos días. en esta charla del día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañan, a clientes, amigos, colaboradores, que están aquí presentes, continuando con nuestra edición especial de charlas celebrando los 30 años de González Chévez. Gracias por su interés y participación en esta quinta sesión. El tema que se va a abordar el día de hoy, como lo ven en su pantalla, pues es sobre beneficiario controlador que se debe cumplir. El objetivo de esta charla es que ustedes conozcan y reflexionen acerca de lo O le das. importante que es cumplir con la obligación del beneficiario controlador. El día de hoy agradecemos la presencia y la participación de la contadora Verónica Villegas y de la ingeniera Gloria Alfaro como invitadas del día de hoy. Gracias por participar en esta sesión de conferencias por el aniversario de González Chévez. Y también nos acompaña el contador Gilberto Morales, quien fungirá el día de hoy como moderador. Les voy a platicar un poquito sobre nuestras participantes del día de hoy. La contadora Verónica Villegas es contadora pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ella estudió la especialidad en fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia laboral la ha obtenido en despachos contables y durante algunos años fungió como persona designada para efectos de prevención del lavado de dinero en un transmisor de dinero. Lleva 7 años aquí colaborando con nosotros en la firma, desempeñándose como responsable de la contabilidad interna. Bienvenida, Verónica, muchas gracias. Y por otro lado tenemos también a la ingeniera Gloria Alfaro. Ella es ingeniera comercial egresada de la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con una maestría y un MBA por la Universidad Tecnológica de México también. Cuenta con un diplomado en gestión de recursos naturales para la responsabilidad ambiental empresarial en Ergonomic México. Actualmente estudia una certificación en habilidades de administración ágil de proyectos en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña dentro de la firma como encargada del área de consultoría. Bienvenida, Gloria. Gracias también por tu participación. Y pues bueno, finalmente les platico sobre nuestro moderador, el contador público certificado Gilberto Morales. Él es actualmente socio de consultoría y contabilidad en González Chévez. Él es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Él es maestro en auditorías especiales y otros servicios de atestiguamiento en la división de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México. También es integrante de la Comisión de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también es integrante el de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También es autor de suplementos de consultoría en la revista de Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y revista Veritas. Gracias, Gilberto. Gracias a los tres por participar el día de hoy y pues le cedo el micrófono al contador Gilberto. Gracias, Erika, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos y recordándoles que esta plática es con motivo de nuestro 30 aniversario. La firma se fundó hace 30 años por la iniciativa de nuestros socios fundadores, Guadalupe Chévez y Jorge González. Y el core de nuestro negocio pues, es la parte de, somos consultores de negocios en temas de auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría, ¿no? Y bueno, pues iniciamos con la plática. Le voy a ceder el micrófono a Vero para que nos platique, pues ahora sí que el objetivo de esta plática. Gracias. Bueno, antes que empezar a platicar sobre este tema, primero Dios por haberme puesto en este momento y en este lugar con todos ustedes, a los socios por darme esta oportunidad. Felicidades por este 30 aniversario, la verdad no se dice fácil. A mi familia y amigos por su apoyo y a todos los compañeros que he tenido aquí en el despacho. En segundo, yo les explicaré lo que es la teoría del beneficiario controlador, que como ya nos comentó Erika, es importante que conozcan y reflexionen sobre este tema y ya sabrán ustedes más adelante por qué es tan importante.
Y en tercero, comentarles que nadie tiene la verdad absoluta. Ustedes van a tener la mejor opinión, nosotros vamos a tratar, a tratar de apoyarlos en este tema, de resolver sus dudas, pero ustedes van a tener la mejor opinión. Pero va a ser con fundamentos. Entonces, pues vamos a empezar. La siguiente, por favor, contador. ¿Sí me escuchan todos bien? ¿No se escucha eco o algo así? Queremos lo mejor para ustedes, así es que espero que el sonido esté bien. Ok. Aquí un tema, veo antes de pasar a la otra lámina. Vamos a hacer una presentación muy práctica. Está nuestra área de consultoría, nuestra experta Gloria Alfaro, así como nuestro experto en la parte fiscal, que es Vero. Pero bueno, empezando con todo este tema. ¿Por qué, Vero, existe esta obligación? O sea, ¿qué es lo que vio la autoridad para decirnos, oye, tienes que identificar al beneficiario controlador, y que inclusive lo pone en lo que es el Código Fiscal de la Federación y lo establece como obligatoriedad? Claro que sí, gracias por esa pregunta. Es un buen parámetro para iniciar. ¿Por qué? Porque está obligado a nivel internacional a cumplir con estas disposiciones. Dicen que la mula no era arisca, la hicieron a palos. Y un ejemplo claro de la razón de por qué esa nueva obligación es los Pandora Papers. No sé si ustedes han escuchado de los Pandora Papers. Les voy a leer el encabezado de un artículo de este tema. Los Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero. No solo salpica a empresarios, políticos y líderes mundiales, sino también a celebridades. Entonces, creo que es un buen contexto para entender por qué ahora la autoridad y a nivel internacional quieren saber quién es el dueño del dinero y el dueño de las decisiones de las personas morales. Ok, entonces, ¿qué relación tendría el beneficiario controlador que está en este tema, y ahorita vamos a entrar en materia, con lo que se ha definido en la ley llamada antilavado o la de actividades vulnerables? ¿Es lo mismo, es diferente, o tiene que ver con todo este tema relacionado con lavado de... Como la autoridad en México no sabía cómo aplicar esta disposición, lo que hace es remitirnos a lo que se ha manejado en prevención del lavado de dinero como beneficiario final, para definir lo que es beneficiario final. Sin embargo, y eso yo creo que Gloria es la experta en ese tema, cuando se trata de prevención del lavado de dinero, tú le preguntas a tu cliente o usuario quién es el beneficiario final. A diferencia de esta obligación es que yo, persona moral, yo por mi propia voluntad, te voy a decir quién es el beneficiario final. Nadie me lo va a preguntar. Yo soy la primera obligada a cumplir con esa obligación. Esa es, en principio, la diferencia con ese beneficiario final que se conoce en PLD. Muchas gracias, Gloria, en relación con tu experiencia, porque ya aquí Vero te dio el pase, cuando vemos una actividad, ¿en dónde o cómo se hace ese proceso de identificar el beneficiario final? Si nos puedes dar un poquito de tu experiencia y conocimiento al respecto en tema de actividades vulnerables. Claro que sí. Buenos días a todos. Respecto a actividades vulnerables, el beneficiario controlador es aquel que tiene el uso y goce, es decir, el beneficio que genera la actividad que estés realizando. Al día de hoy se tienen 18 actividades vulnerables y estas se van identificando desde el momento en el que nosotros estamos viendo qué actividad realizan, es decir, desde un acta constitutiva, cuáles son las operaciones que ellos tienen, a qué se dedican, y eso nos va a ir dando el parámetro para saber si el beneficiario controlador es la persona directa que está haciendo la actividad, que es, en este caso es el sujeto obligado, y hay otra figura dentro de actividades vulnerables que es la persona objeto del aviso,
que es aquella que tiene el uso y goce de, digamos, como el beneficio de esas actividades y que también se reportan. Entonces va a depender, porque el beneficiario puede ser la persona directa, que es el sujeto obligado, o también puede ser la persona objeto del aviso. Principalmente esto se presenta cuando tenemos actividad vulnerable de arrendamiento, es decir, yo como sujeto obligado tengo un inmueble que estoy rentando, es decir, a González Chévez, por ejemplo. Él es la persona objeto del aviso y ellos son, en este caso, pueden ser ellos la persona que tenga el uso y goce, o a su vez, ellos, no sé, se lo estén rentando a Gilberto o prestando o regalando, y él es el beneficiario controlador, es decir, quien tiene el uso y goce, no precisamente a lo mejor quien pague en este caso la renta o el inmueble, sino quien lo está disfrutando. Esa es la diferencia que existe, y se tiene que analizar toda la parte legal y las operaciones de la empresa o la persona física para determinar quién es el beneficiario controlador. Muchas gracias, Gloria. Muy interesante. Ok, continuando con la presentación, ya les comenté por qué la razón de esta obligación, de esta nueva obligación que surgió en el 2022, o sea, ya no es tan nueva, ya estamos atrasados quienes no estamos cumpliendo con esto. Básicamente es para combatir la evasión y elusión fiscal. ¿Por qué? Porque al saber quién tiene la decisión y el dinero, van a saber contra quién va a ir en caso de estos delitos. La siguiente, por favor, contador. Ahora, ¿cómo voy a identificar al beneficiario final? Porque es fácil decir, tienes esta obligación, pero ¿cómo voy a cumplir con esto? ¿Quién es el beneficiario controlador? Perdón, ya estoy confundida yo con PLD. ¿Quién es el beneficiario controlador? En primera instancia tienen que voltear a ver a sus accionistas. Y a partir de los que tengan una tenencia accionaria del 15%, de ahí van a empezar a identificar. En segunda, quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien. ¿Por qué? Porque puede ser que algún accionista le haya donado las acciones a su hijo, pero él se quedó con los derechos de uso, goce, disfrute de las acciones. Entonces, quien tiene la propiedad de las acciones es su hijo, pero él está disfrutando de esos, del disponer de un bien o servicio. Entonces, ya no es necesariamente quien tenga la tenencia accionaria. Y se va como en cascada. Para esto, no sé si me permita compartir, contador. Les voy a leer un casito que es muy... ahora para compartir, perdón, para que vean que esto está en vivo. Y esto viene precisamente de las guías a las cuales nos remite el SAT para conocer lo que es el beneficiario controlador. Como habíamos comentado, se puede confundir con lo que es el beneficiario final y en realidad son muy parecidos, sin embargo, las circunstancias a veces no son las mismas. No sé si ya puedan ustedes ver mi pantalla, que dice estándar del beneficiario final. Y se va en cascada. Vamos a entender un poco lo que es ir en cascada. La sociedad mercantil X tiene 3 accionistas. La persona A con el 20% de las acciones, la sociedad mercantil Y con el 30% y la sociedad mercantil Z con el 30%. Ahí es fácil. Ustedes dicen, pues es el que tiene el 30 y el 30%. Son los mayoritarios. O podría ser también el tercero, pero vamos a aplicar la ley de Descartes. La sociedad mercantil Y, a su vez, es de propiedad absoluta de la persona B. Algo que me faltó comentar. Te está pidiendo que identifiques a la persona física. No solo te vas a quedar con la persona moral. O sea, si tú tienes dentro de tus accionistas personas morales, no te va a decir el SAT, pues ya con eso me quedo conforme. No. Te va a decir, de esa persona moral que es parte de tus accionistas, te vas a ir hasta identificar a la persona física. A la persona moral, como sea, ya la tiene identificada. Pero la persona física es a la que quiero conocer. Entonces, dice que la sociedad mercantil Y a su vez es de propiedad absoluta de la persona B, que esta sí ya es persona física.
La sociedad mercantil Z pertenece a las personas C y D, que son titulares del 80 y el 20% respectivamente. Según las leyes domésticas, el criterio de la participación de control para ser considerado beneficiario final consiste en tener una participación de propiedad del 25%. Esto es a nivel internacional. En México menciona que es tener un 15% como mínimo. Eso es lo para que veamos en forma gráfica cómo se identifica el beneficiario controlador. Pero quiere decir que aquí en tu ejemplo, el beneficiario controlador sería la persona B y la C. En principio, nada más que a lo que voy es que no forma directa. No fue en forma directa la identificación, ya se me adelantó con. Usted ya se sabe la respuesta. Perdón. Es que vamos a empezar. No, o sea, no nos vayamos con la finta de que las personas beneficiarios controladores son los que tienen la mayoría de participación. Vamos a ver en este supuesto que no siempre es así. Después. Exacto, sí, todo está fríamente calculado. La persona A es propietaria de menos del 25% de la sociedad mercantil X, de modo que no debería considerarse como beneficiario final. Entonces ya descartada la persona A, ¿están de acuerdo? Porque no cumple con el mínimo que señala la disposición en términos generales. Recuerden que para México es 15%. Las sociedades mercantiles Y y Z no pueden ser beneficiarios finales de la sociedad mercantil X, porque no son personas físicas, lo que les comentaba. Las personas morales, como sea, ya las tiene identificadas el SAT. Yo quiero saber quién es el dueño del dinero y de las decisiones. Por lo tanto, es necesario identificar a las personas físicas que están detrás de ellas. La persona B es un beneficiario final porque es una persona física que tiene una participación en la propiedad de la sociedad mercantil X, que es el ejemplo sujeto de identificación, de más del 25%. Y lo que hacen es multiplicar el porcentaje total de 100 por el 30% que tiene de la sociedad mercantil X para determinar el porcentaje de participación que tiene. La persona C también es física que tiene una participación en la propiedad de la sociedad mercantil X de más del 25%. Ay, no, ya estoy leyendo otro renglón. La persona C también es un beneficiario final porque posee el 40% de la sociedad mercantil. 80% que es lo que tiene de la sociedad mercantil X, perdón, de la sociedad mercantil Z, por el 50% que tiene de la sociedad mercantil X, le da el 40% de la persona moral X, que es la objeto de identificación. Espero no haberlos confundido, porque en un momento sí me estoy confundiendo yo. Yo sí estoy medio confundido. ¿Es el 25% o el 15%, perdón? En términos de lo que usted puede utilizar como consulta, o sea, es decir, a nivel internacional, ellos manejan un 25% como mínimo. Pero si usted se va al Código Fiscal de la Federación, ya lo tropicalizamos en México y se fueron a un 15%. Entonces, consideren en México un 15% como mínimo para empezar a identificar a su beneficiario controlador. Entonces, este esquema ya gráficamente nos señala cómo identificar al beneficiario controlador. Y como les dije, no se queda con la persona que se está en medio. Si es una persona moral, ustedes tienen que irse hasta la persona física para identificar a su beneficiario controlador. Eso es lo que llaman en la disposición como cadena de titularidad, cuando se trata de tener los títulos, no directamente, sino a través de una persona moral, o cadena de control, cuando yo controlo la sociedad, no directamente, sino a través de una persona moral. Eso es lo que le llaman cadena de titularidad y cadena de control. Y tenemos que identificar a la persona física. Te tienes que ir hasta la persona física. Listo, dejo de compartir. Cualquier duda que vaya surgiendo en el camino, adelante. Porque si no, yo me sigo de filo. Entonces estábamos en este supuesto, o sea, no es tan complicado.
Tienen que irse a sus estatutos, a sus actas de asamblea para identificar al beneficiario controlador y tenerlo todo bien transparente, porque cuando llegue la autoridad y ustedes les salen con que no saben quién es el beneficiario controlador, van a empezar a tener problemas. La que sigue, por favor. Si de estos dos puntos que vimos antes no han identificado quién es el beneficiario controlador, nos vamos con el tercero, que son personas que ejercen el control. Es decir, imponen decisiones en las asambleas generales de accionistas, nombran o destituyen a la mayoría de los consejeros, mantienen derechos que permitan ejercer el voto, como les comentaba, del 15% del capital. En ese ejemplo vimos el 25% porque es a nivel doméstico, a nivel internacional. Dirigir la administración, estrategia o las principales políticas de la persona moral. Esto ustedes, quienes están en las personas morales, lo saben. Aunque no estuviera en actas de asamblea, en los estatutos, ustedes lo saben. Entonces, no es difícil, sí se puede. Ya que nos fuimos a este segundo supuesto y no supimos quién era el beneficiario controlador, nos vamos al tercero, por favor. ¿Y sabes qué? Dice el SAT, yo no sé. Si tú no has identificado al beneficiario controlador, entonces, en última instancia, el beneficiario controlador va a ser el administrador único o equivalente. Así es que quien sea administrador único y esté escuchando esta plática, con la pena, usted es beneficiario controlador, si no ha logrado identificar en los pasos previos. En el caso de contar con un consejo de administración, ahí no hay pierde. Todos van a ser beneficiarios controladores. Siguiente, por favor. Antes de entrar a la otra lámina. Me gustaría que nos platicaras, Vero, el caso que nos pasó con esta empresa donde tenía una matriz en el extranjero y en el extranjero tenía varios accionistas por la oferta pública que hicieron allá. Entonces había un porcentaje muy alto, mismo que no pudimos llegar, o bueno, no se pudo, era medio complicado llegar al beneficiario controlador por el número de accionistas que estaban en esta empresa. Cuestiones que están difíciles. Pero para eso el SAT tiene unas preguntas frecuentes. Y voy a ver si una de estas preguntas contesta a esa duda que tiene. No, el tema es que nos platique la experiencia de lo que vivimos con este cliente, de que no pudimos llegar hasta el final con el beneficiario controlador por la imposibilidad y cómo cerramos el tema, ¿no? Porque ellos a su vez tenían que llegar a la persona física en Estados Unidos y había muchos accionistas, ¿no? Al respecto. Sí. El tema que comenta el contador Gilberto fue en tema de actividades vulnerables. Otra de las diferencias que tiene con esta nueva obligación es que yo pregunto en actividades vulnerables, ¿conoces al beneficiario controlador o el beneficiario final? Ellos te dicen, no, primero preguntas, ¿tú eres el beneficiario controlador o final? No recuerdo cómo se conoce ahí. Y ellos te dicen, no soy yo. Segunda pregunta, ¿tienes información de este beneficiario controlador? Ellos tienen la opción de decirte sí o no. Y ya hasta ahí te quedas. En esta obligación no te vas a quedar ahí. Si tú sabes que existe un beneficiario controlador atrás, tienes que identificarlo. Ahora, en una de las preguntas, que más adelante la voy a buscar exactamente para no confundirlos, dice, ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, personas morales que cotizan en bolsa como accionistas? Ellos tienen otras disposiciones que cumplir. Entonces, te dice el SAT, bueno, como yo sé que cotiza en bolsa, ¿me vas a comprobar que cotiza en bolsa y desde qué fecha? Y ya hasta ahí me quedo. ¿Por qué? Porque en esta otra parte que es cotizar en bolsa, están cumpliendo con disposiciones aplicables a ellos. Cuando se trata de extranjeros y tú ya agotaste todos los procedimientos
razonables, menciona la pregunta, para conocer al beneficiario controlador y no lo has conseguido, hasta ahí me quedo, pero siempre y cuando tengas evidencia de que tú hiciste todo lo humanamente posible y razonable para identificarlo. Entonces, hay que saber bien en qué supuesto nos ubicamos. Ok, pero muchas gracias. Como ven, pues la experiencia la tenemos en González Chévez en este tipo de trabajos y pues, con mucho gusto estaremos para apoyarlos. Gloria, una vez que vi que ponías A, Vero, ponías B y C, son como los pasos, ¿no? Las fases de cómo puedo identificarlo. Pero bueno, al final del día todo esto es documental, debe de estar en actas, pero le preguntaría a Gloria, y Gloria, desde el punto de vista de procesos de consultoría, ¿qué otras formas hay para identificar al beneficiario controlador? Porque lo que hemos visto en la práctica es de que a veces lo que dice el acta, ¿no? O las actas, pues no es lo que, ¿no? Lo que dice este último punto, el tercero, que es, no es que ocupe el cargo de administrador, sino el que en verdad, cuando uno va a la empresa, está haciendo esa labor y no aparece inclusive en el organigrama, ¿no? ¿Qué otras formas hay para identificarlo desde el punto de vista de consultor? Claro. Independientemente del supuesto en el que se encuentren, para esta obligación, sí es importante identificar y documentar o tener documentado quién es este beneficiario. Entonces, partiendo de la base de que no importa el supuesto en el que te encuentres, desde el área de consultoría, nosotros cómo identificaríamos a un beneficiario controlador. Sí, primero tener toda la documentación, digamos, legal que se tiene de la empresa. Posterior a ello, tendríamos que realizar, posterior al análisis de esta información, realizar un Canvas, que esto nos va a dar información no solo como estratégica de la empresa, sino que vamos a conocer mucho más a detalle quiénes son los socios clave, cuáles son las actividades que ellos realizan como su operación preponderante. Esto nos va a llevar también a cuáles son los recursos que se están utilizando, a través de qué canales, cuál es la relación que se tiene a lo mejor, digamos, para identificar este beneficiario controlador, el tema de titularidad que platicaba Vero, cuál es nuestra fuente de ingresos y cómo se va dispersando, digamos, en accionistas, en una sociedad, porque en efecto pudiera estar que en la parte legal tenemos a lo mejor considerados que son, voy a poner un ejemplo, 3 socios, pero tal vez ellos no son los beneficiados controladores finales. Puede haber muchas más personas y esto lo podemos ir viendo a través de un mapeo en Canvas. Posterior a esto, que nos va a dar mucho más información real de la situación del cliente, nos vamos a un taller de procesos, que es sentarnos con las áreas responsables que nos permita a nosotros conocer, sí, la operación, pero cómo se va relacionando cada uno de estos beneficiarios o posibles beneficiarios controladores e ir descartando quiénes sí en efecto están teniendo ese beneficio y quiénes no. ¿Para qué? Para entonces poder ir al paso donde tengamos que no solo identificar, sino documentar y cuál es la información que nos solicitan. Eso me parece que lo vamos a ver posterior, pero eso sería como el paso desde consultoría, con la finalidad y la intención muy clara de que las personas morales, las personas físicas, aquellos que sean beneficiarios controladores, no solamente lo identifiquen y digan, bueno, ya cumplí con un checklist, ¿no?, de información, sino que a través de un proceso podamos ir identificando y que esto nos va a llevar como a que nuestra operación sea mucho más clara, más coherente, con claridad hacia la parte interna y la parte externa, que sería en este caso la autoridad, por si llegamos a tener algún requerimiento o invitación. Entonces es por eso que desde consultoría llevamos estos pasos: la parte estratégica a través de Canvas, la parte de procesos para conocer la operación y determinar los beneficiarios controladores. Muchas gracias, Gloria. Bueno, está interesante porque con esto, de alguna manera, y perdón la expresión, candadeamos lo que está diciendo la parte legal con lo que está diciendo la parte práctica, ¿no? O de negocio. Aquí nada más una duda, Gloria Vero, es, ok, ya tengo y ya identifiqué un beneficiario controlador que no encontré en actas o no encontré en las 3 fases anteriores. ¿Cómo lo hago legal?
porque al final del día esos son talleres que se hacen internos, que al que saquemos una minuta de los resultados, y aunque lo firmen, que es parte del proceso, ¿cómo lo hacemos legal? Esta sí ya me puso a pensar. Pero mire, lo que pasa es que como es una nueva obligación, el SAT no tiene un checklist de lo que tú tienes que revisar. Sin embargo, para el SAT, parte de lo que vendría a revisar, porque aparte esta obligación es parte de la contabilidad. Entonces, como que también a los contadores nos pusieron esta nueva obligación, por si no tenemos nada que hacer, también nos pusieron a identificar el beneficiario controlador. Entonces, dentro de la contabilidad, lo que menciona el SAT son las actas de asamblea, los estatutos, los libros de socios y accionistas. Entonces, entre más transparente sea el tema y esta parte que comentó Gloria les va a ayudar a transparentar quién es el beneficiario controlador. Entonces, en la medida en que ustedes vayan delimitando quién es el beneficiario controlador mediante estos documentos que sí considera como parte de la contabilidad, en esa medida van a candadear, como menciona el contador, cuando ustedes identifiquen al beneficiario controlador. Entonces, esta parte que comenta Gloria les va a ayudar a transparentar esto, pero sí sería conveniente que lo tuvieran también en actas de asamblea, en los libros de socios o accionistas, para que todo sea transparente y el SAT no llegue y quiera irse, a ver, dame la información de esa persona, o aquí te faltó este beneficiario controlador, yo estoy viendo que esta persona es beneficiario controlador, ¿cómo le demuestra a la autoridad que no es correcta su apreciación? Entonces, en esa medida es como vamos a poder llevar a buen término esta revisión en caso de que se presente. Muchas Muchas gracias, gracias, Vero. Vero. Mucho Lo lo importante importante de de documentar documentar esta en parte la del acta de asamblea. asamblea. Ahora, Cuando hay un consejo, ¿lo tendría que subir el comité de auditoría? Yo creo que sí, ¿no? Que sería el más viable. Digo, si hay otro comité, por ejemplo, el de riesgo, pues sería interesante, ¿no? Creo que hay una pregunta, Lau. Sí, comenta el contador Jesús Guerra. ¿Y qué pasa si dichos beneficiarios controladores no permiten ser identificados y usan prestanombres que solo figuran en actas? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, esta pregunta me va a hacer adelantarme un poquito. Ok, yo no te quiero proporcionar mi información para que identifiques al beneficiario controlador. Yo soy el dueño, yo soy quien tiene la tenencia accionaria, pero no quiero que me identifiques. Pues dice un notario por ahí, pues llena tu cartera de dinero. ¿Sabes por qué? Porque en la medida en que tú no cumplas con esta obligación, la cumplas en forma inexacta, con errores, te van a multar con mínimo 800,000 pesos por cada beneficiario controlador. Entonces, es poner en una balanza, yo sé que, digo, ¿por qué no voy a permitir que me identifiquen? En primera, por la inseguridad. En segunda, porque no quiero. Pero pon en una balanza esto. ¿Estás dispuesto a pagar 800,000 pesos por no identificarte? Si el negocio lo da, adelante. Sin embargo, pues sí hay que tomar en cuenta esto. adicional, Nada, lo que comentas, Bere, como lo estábamos platicando, hay dos temas. Uno, lo que acaba de platicar Gloria, de buscar hacer talleres, hacer metodologías donde podamos identificar al beneficiario controlador a través de temas de procesos, a través de temas de estructura, a identificar ese personal clave, donde de alguna manera, pues ahí vas a poder delimitar si el prestanombres es prestanombres o quién está haciendo algo dentro de la organización. Y en el otro tema, que hay aquí una pregunta que estoy viendo en el chat, y si son en el extranjero, como decíamos, el ejemplo que ya nos tocó vivir, nosotros hacemos, que era un tema de actividades vulnerables, todo lo necesario para que ellos lo identifiquen. Si ellos nos dicen, oye, hay imposibilidad de identificarlo, porque hay accionistas, porque está en el mercado accionario en Estados Unidos, pues ahí lo que pasa es, coincido con Vero, pues ahora sí que ahí están las multas, ¿no? Porque eso era un principio. Déjate platico, les platico qué pasó con esta empresa, porque esta historia no acaba ahí.
como era medio incomplicado para efectos de actividades vulnerables y también aplica para efectos contables, identificar el beneficiario controlador, lo que hizo la empresa a nivel matriz es, hago otra organización donde no la pongo en mercado accionario y tengo claramente la identificación de la persona física como beneficiario controlador. Y están viviendo con el riesgo de la otra, simplemente porque han cometido actividades vulnerables, han realizado. Y en esta pregunta, sí, me gustaría leerles la pregunta número 7, que es del SAT, de preguntas frecuentes. Dice, soy una persona moral en cuyo capital participan otras personas morales que cotizan en un mercado de valores nacional o extranjero. Estoy obligada a obtener, mantener, conservar y en su caso proporcionar información para identificar a mis beneficiarios controladores. Y el SAT se responde, sí. En caso de que la persona moral o figura jurídica domiciliada en el extranjero cotice sus acciones en un mercado de valores, ya sea nacional o extranjero, la persona moral obligada debe incorporar a su contabilidad documentación soporte con la que identifique el mercado en que cotizan dichas personas morales o figuras jurídicas, país o jurisdicción en el que operan, fecha de ingreso al mercado, así como cualesquiera otros datos identificativos de los valores efectivamente colocados. Asimismo, deberá mantener y conservar documentación oficial emitida por la autoridad reguladora competente, debidamente apostillada o legalizada, según sea el caso, con la que demuestre que la persona moral o figura jurídica domiciliada en el extranjero cotiza en un mercado de valores organizado. O sea, tampoco nos va a obligar a lo imposible, es lo que entiendo yo en esta respuesta. Si está cotizando en el extranjero, o ya sea nacional o extranjero, con documentación comprobatoria de ese supuesto, es obligación cumplida. Ahora sí, vamos a qué información. ¿Qué información solicito? Y esto es, ojalá emprendedores, dueños de negocios estén escuchando esta plática o la escuchen en algún momento, porque el día que llegue la persona que esté encargada de integrar esta información y les pregunte esto que les vamos a comentar más adelante, no vayan a pensar, a enojarse, a aventarle un libro en la cabeza o qué sé yo, porque les está preguntando datos sensibles. Entonces, empezamos con el nombre y apellidos completos, eso yo creo que no, ninguno tenemos tema. Hasta para entrar a un edificio nos pide la identificación oficial y sin problema la entregamos. Otro, el alias. ¿Por qué? Porque resulta que en el medio artístico tengo otro nombre y con ese otro nombre realizo operaciones. Entonces, el SAT, ¿cómo me va a identificar si en mi identificación tengo un nombre y mi alias es otro? Entonces, alias. ¿Tiene un alias, señor accionista? ¿Cómo lo conocen en su barrio? Me tiene que decir. Y yo tengo que dejar evidencia de esa pregunta. Entonces, no es nada más que yo vaya y le pregunte y me diga, no, no tengo ningún alias. No. Tengo que comprobar que yo le pregunté. Fecha de nacimiento y cuando sea aplicable la fecha de defunción. Sexo, sin problema, está en nuestros documentos de identificación. País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una nacionalidad, tienes que identificar todas las nacionalidades que tenga tu accionista. CUR o su equivalente, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, tipo y número o clave de la identificación oficial, clave en el RFC, el número 10. Cuando llegue la persona encargada de integrar esta información y les pregunte cuál es el régimen patrimonial por el cual usted está casado, no crea que es chisme. Entonces, le tiene que proporcionar su acta de matrimonio. O sea, imagínense a qué nivel está solicitando la información la autoridad. Por eso es importante que se hagan, que hagan equipo con personal calificado, y no es que yo presuma aquí al área de consultoría, pero la verdad es que son un equipo calificado porque les puede ayudar en esta información. ¿Por qué? Por el tipo de información que están manejando. O sea, yo no a cualquiera le voy a dar el acta de matrimonio. ¿Están de acuerdo? Y aparte del acta de matrimonio, solicita que le des la identificación del cónyuge.
Y si tuvieras concubina o concubinario, también identifiques al concubinario o concubina. Número 11, datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos. O sea, yo no le veo tema a varios de los que vimos, sin embargo, el que está en color rojo, pues sí es delicado. Entonces, por eso no a cualquiera le tienen que dar esta información y tienen que hacerse equipo con la persona que sabe para que todo esto no vaya a correr el riesgo de que se difunda o de que pierdan la información o de que cuando llegue la autoridad no la tengan a la mano. Incluso con el área de TI tienen que hacer equipo. Siguiente, por favor. Creo que tenemos una pregunta en el chat, Clau, o no sé si es Sí, comenta Jesús respecto. Estos datos sensibles, ¿debo de tenerlo contemplado en mi manual de protección de datos personales o en dónde? ¿Qué nos puedes decir, Gloria, al respecto? Así es, en nuestro manual de protección de datos personales, si bien, o sea, no una como cláusula en particular, pero sí donde se esté mencionando el resguardo de la información sensible, entrarían toda esta documentación. Y de igual forma, al ser una obligación, en este caso de los contadores, pues puede ser a lo mejor, dependiendo de la empresa, el giro en el que se dediquen, hasta el tamaño, puede ser que esta obligación no únicamente recaiga en el área contable, sino tal vez puede ser en un área de administración, en un área de tesorería. Eso lo identificamos en un taller para saber quiénes son las áreas responsables, no solo de tener la información, sino de resguardarla y el uso que se va a dar. Entonces, derivado de esto y de acuerdo con sus roles y responsabilidades, es como se tienen que poner ciertos candados acompañados de su área de TI para poder salvaguardar esta información, principalmente la que es sensible. Si se tienen, evidentemente, manuales de protección de datos, se tienen políticas, se pueden fortalecer mencionando como esta parte de cumplimiento y que la responsabilidad, bueno, es compartida. TI y las áreas responsables de dar cumplimiento con esta obligación, pero sí se tiene que mencionar y sí se tiene que poner un cierto candado en caso de no existir para poder resguardar la información y la confidencialidad de esta. Así es, tal como lo menciona Gloria, debemos de tener un equipo multidisciplinario, porque aunque sea parte de la contabilidad, no es conveniente que una sola persona se encargue de esta información. Entonces, pues ahora sí que consúltenlo y ojalá y ya saben que aquí están los expertos para poder ayudarles. Ok. Muchas gracias, Vero. Pero como adición a esos comentarios, sí es importante la parte del el manual de protección de datos personales que está inscrito desde la ley desde el 2012, donde se resguardan la información personal tanto de las personas físicas. Y por ejemplo, aquí comentaba Vero, ¿no? Oye, tu acta de matrimonio, eso es un tema personal, ¿no? Tu régimen conyugal, ese es un tema personal, donde las empresas están obligadas a proteger esa información a través de mecanismos físicos y analógicos. Y aquí como consultoría, como equipo multidisciplinario, porque tenemos también aquí a nuestros expertos, Vero, una super experta en el tema, los podemos apoyar como firma para realizar, además de este tema de beneficiario controlador, todo el tema de protección de datos que se vuelve una parte muy interesante. Ok, parte de la información que también debemos de considerar es domicilio particular y domicilio fiscal. Por si no lo encuentran en la empresa, ¿dónde localizo al accionista o beneficiario controlador? Relación con la persona moral, calidad que ostenta. Esto ya tiene que ver básicamente con su tenencia accionaria, qué tipo de acciones tiene, tipo de serie, número de acciones, partes sociales. Y si muchas empresas, yo he escuchado que no emiten sus partes sociales o acciones, se supone que las deben de emitir y tenerlas físicamente, pues esta obligación hace como que está empujando a que lo hagamos porque nos pregunta lugar donde están las acciones, partes sociales u otros derechos equivalentes depositados o en custodia. Entonces, vean lo delicado de esta información, no a cualquiera se lo deben de dar. Pero también por otro lado, vean lo que puede suceder si no cumplen con esta obligación.
Entonces, sí es poner en una balanza para cumplir con esta obligación. La que sigue, por favor, contador. ¿Qué pasa cuando llega nuestro accionista principal, que es el SAT? Pues te notifican y como es parte de tu contabilidad, pues ya debes de tenerlo. Y te da solo 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación para que le entregues la información. Entonces, ¿están de acuerdo que estos documentos, ok, los tiene la secretaria en su escritorio, otra parte lo tiene la chica de administración? Entonces, no hay mejor manera de tenerlo que todo unificado y de acuerdo a los puntos que está señalando la miscelánea fiscal para tener la información lista para entregarla. Porque 15 días no son suficientes para obtener todos estos documentos. Entonces, en la medida en que ustedes vayan previniendo esta información, en esa medida van a estar a salvo. Porque aparte de los 15 días, te puede dar 10 días adicionales, siempre y cuando lo solicites, no el día 15, lo solicites la prórroga con debida justificación, no que le digas, sabes que se me quemaron los papeles que tenía en el escritorio y no se los puedo entregar, no. Eso no sería justificado. Y entregues la información. La va a analizar, si hay errores, también si hay errores, multa. Entonces, sí hay que tener no una identificación o la copia de una identificación elegible. Entonces, no la acta de matrimonio o de nacimiento ilegible, o la de hace 20 años, que no, hace 80 años que nació el accionista. Debe de ser legible, que no haya duda, porque esa es parte de la obligación. La que sigue, por favor. Ahora, esto de la cadena de control y la cadena de titularidad ya lo vimos en la identificación, sin embargo, es conveniente que digamos qué es la cadena de control. Es el supuesto en que se ostente el control indirecto, o sea, no el accionista sobre la persona moral. Hay algo en medio que hace que esta relación no sea directa. Eso es la cadena de control. Y la cadena de titularidad, lo mismo, nada más que en el supuesto de la tenencia accionaria. Ahora, esta información como parte de la contabilidad se debe de conservar con un plazo de 5 años como mínimo. Es decir, ahorita con lo del 2022, porque todos tuvimos que haber cumplido en el 2022, ya tenemos un año con esa información. Y se tiene que estar actualizando. O sea, no es nada más porque, ya tengo mi expediente integrado en el 2022, no. Tienes que actualizar la información. Es que el accionista número 2 ya se cambió de domicilio, me tienes que actualizar la información. En el momento en que te cambies de domicilio, hagas tu cambio de domicilio, ya tengas un documento que lo compruebe, haces la actualización. La que sigue. O como mínimo, cada año, la actualización. Obligaciones. Pues resulta que como es parte de la contabilidad, debemos de tener un manual de control interno. Sí, Lau, perdón. Pregunta el contador Gilberto, ¿hay posibilidad de pedir prórroga de esos 15 días? Sí, solo da una posibilidad de tener una prórroga de 10 días adicionales, siempre y cuando le justifiques por qué le estás pidiendo días adicionales y lo pidas con debida oportunidad. No que llegue el día 15, que es el último día para entregarlo, y ese día le pidas la prórroga, no. Tiene que ser justificado y con bastante oportunidad, pero solo 10 días adicionales. Igual pregunta en la contadora Graciela Pacheco, no es suficiente que solo aparezca indicado en actas las partes sociales, sino que deben presentarse físicamente a la autoridad. No es que se presenten físicamente a la autoridad. Lo que te dice la disposición es que le indiques el lugar en el que están depositados. El tenerlos físicamente es obligación desde lo mercantil, tengo entendido. Pero el que le digas a la autoridad en dónde están depositados en custodia, eso sí se debe de hacer de acuerdo a esa obligación. Listo, son todas. Ahora sí. Ok, les comentaba que tendríamos que tener, gracias a ustedes, tendríamos que tener nuestro procedimiento debidamente documentado. Es decir,
estos contadores que saben de manuales de control interno, pues van a tener que hacer uno más para identificar al beneficiario controlador. Y en esta actividad también les puede ayudar el área de consultoría a hacer el manual para identificar al beneficiario controlador. Y aquí creo que termina mi participación. Sí, aquí con el tema de Manual de control interno, podemos utilizar, y ahorita lo va a explicar Gloria, lo que es el manual de políticas y procedimientos, donde se pueden identificar actividades clave y controles clave que pueden operar en la operación. Sin embargo, en algunas entidades, que es donde podríamos movernos, como comenta Vero, tienen un manual específico de control interno que viene sustentado con todo un análisis de riesgos y la parte de riesgos de los procesos, de los controles, así como actividades de control, donde con mucho gusto podemos ayudar en esa parte de identificación de riesgos para la parte de los procesos y también la parte de riesgos empresariales. Normalmente esto se traduce en matrices de control, que luego aquí nuestros auditores, que hay muchos y que son súper expertos en el tema en González Chévez, pueden tener una mejor facilidad para identificar el control interno, la parte de riesgos, y con base en eso hacer una mejor auditoría con base en alcance y soporte en el control interno, ¿no? Pues como último, Gloria, ya creo que ya te quitamos aquí el tema, pero bueno, si nos platicas toda esta parte interesantísima, así como todo lo que ha platicado Vero, relacionado en qué se tiene que traducir todo este trabajo. Sí, gracias. Bueno, la importancia de tener un manual de acuerdo con lo que nosotros queramos cumplir. En este caso, es la ley, la autoridad me está solicitando que tenga debidamente documentado todo lo que tiene que ver con nuestro beneficiario controlador. Ya platicamos cómo identificarlo, cómo pueden ser los pasos o las fases para llegar a este punto. La importancia de un manual es que en un documento vamos a poder tener de forma visible y clara cuál es el objetivo que se pretende de este documento. Y entendería que no solo es dar cumplimiento con la ley, que aparte es un requisito, sino que además esto nos ayuda a tener mejores prácticas en la consecución de nuestras actividades y por ende de los resultados. Eso es muy importante, saber que un manual va a ser aquello que nos va a dar directriz para saber qué es lo que tenemos que hacer. El alcance. Para efectos de este manual o de esta plática en particular, pues no es para toda la empresa, pero sí para distintas áreas, como lo hemos mencionado, que puede ser contabilidad, administración, tesorería, TI, según cómo esté la estructura de cada una de sus empresas. Roles y responsabilidades. Es muy importante saber quién y qué es lo que tiene que hacer. Y con base en esto es que nosotros vamos a poder tener actividades mucho más claras que nos van a mejorar en nuestra eficiencia de todo el proceso. Las políticas, esto es lo que nos manda la ley, porque como es un requerimiento y es parte del cumplimiento como parte del procedimiento, en este caso de contabilidad, estas políticas tienen que venir alineadas a lo que nos está solicitando la ley, es decir, lo que acaba de mencionar Vero, los días en los que tenemos que presentar, si hay que solicitar una prórroga, cómo lo tenemos que hacer, quién, cuándo, lineamiento claro de qué es lo que tenemos que hacer y entonces no trabajar, digamos, a último momento, es decir, el día 15 necesito solicitar la prórroga y hay que hacerlo corriendo con el riesgo que implica que no podamos obtener, en este caso, una prórroga. Al final todo esto se traduce en multas, pero un manual siempre va a ser nuestro. Aquí, como pueden ver, hay un diagrama de flujo, que aquí es donde entra de manera mucho más visual la parte de control interno. Es decir, nosotros podemos ver quién es la persona que inicia el proceso, ya sea con una solicitud o con un documento de por medio, cuál es la descripción de la actividad, quién la va a hacer, quién es el responsable, como ya mencionamos, y una parte de validación muy importante es como qué documento es el que se está utilizando en nuestro proceso que evidencie que estoy dando cumplimiento con lo que la ley me está pidiendo.
No es lo mismo decir, claro, pues identifico al beneficiario porque lo conozco, es mi jefe, es mi amigo, a decir, tengo toda su documentación, acta de nacimiento, su INE, su acta de matrimonio, etcétera, que me permite darle los elementos a la autoridad de que estoy cumpliendo. Es decir, nuestra palabra no es tan fuerte en casos de una revisión. Aquí los puntos de control son quiénes son las personas no que ejecutan como tal una actividad, sino aquellos que nos validan y nos revisan que la documentación que tenemos es lo suficientemente fuerte para un requerimiento de la autoridad. Estos puntos de control nos van a dar tranquilidad, que estamos revisando de forma adecuada, que estamos haciendo nuestras actividades de manera clara, correcta, coherente, de alguna forma también sencilla y práctica, que nos va a beneficiar en tener la información con un resguardo completo y que entonces sí, cuando la autoridad nos haga un requerimiento, nosotros tengamos esa tranquilidad principalmente y esa seguridad de que tenemos la información completa, correcta, y que entonces sí, nos vamos a evitar una multa, pero no por buscar o solicitar la información a última hora, sino porque a través de nuestro proceso estamos haciendo las actividades en tiempo, en forma, y entonces cuando nos sea solicitado algo, lo vamos a tener con prontitud. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros no solamente tener la información en ese resguardo, sino tener el control de la actividad, de ver quiénes son responsables de. Y lo más importante es que uno de los beneficios que tenemos es esta parte de responsabilidad y la transparencia, no solo de la información que estamos resguardando, sino de las actividades que estamos realizando. Ese sería uno de los beneficios que es tener el manual y no nada más por cumplimiento. Muchas gracias, Gloria. La verdad es de que en González Chévez estamos para apoyar en toda esta parte, no en hacer manuales, obviamente, ese es el producto final, pero en identificar todo su proceso. Lo que les podemos recomendar es, nos pasó una experiencia hace tiempo donde nos dice un cliente, oye, pues pásame el manual y yo lo adecuo. No, los manuales son personalizados porque cada empresa, aunque sea del mismo giro, tienen que particularizar su situación y más en este tema de beneficiario controlador. A lo que voy es que no es copy-paste, ¿no? Es simplemente, tienen que, si bien alineamientos que son normativos, pero sí tenemos que ver esta parte de flujo que se tiene que documentar y muy particularizado la empresa. Y bueno, comentaron el tema de multas, ahora sí que... Gracias, contador. Pues sí, como les había anticipado, la infracción es no obtener, no conservar o no presentar la información del beneficiario controlador. Y esto tiene como monto de infracciones de 1.500.000 a 2 millones. Por eso es que cuando preguntaban que qué pasaba si el accionista no quería proporcionar la información, pues entonces vamos a ver si el negocio da para pagar estas multas. Y resultan a veces inconstitucionales, tal vez se puedan pelear en un litigio. Sin embargo, ¿por qué llegar a esa situación? Prevención es mejor que estar apagando fuegos. No mantener actualizada la información de 800,000 a 1,000,000 de pesos. Presentar información en forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado, de 500,000 a 800,000 pesos. Entonces, como pueden ver, son multas bastante altas. Como les digo, creo que prevención es la mejor vacuna que podemos tener para evitarlas. Y pues qué mejor que hacerlo con un equipo multidisciplinario. Yo les quiero comentar la experiencia que tuvimos aquí en la firma. Se hizo con el equipo de soporte, le llamamos aquí, el cual está integrado por múltiples disciplinas, entre ellas está el asistente de dirección, el área de administración, el encargado de TI, la parte de gestión de calidad, el director general y la parte de contabilidad interna. Entonces, la verdad es que es un trabajo que una sola persona no podría hacer. Y como les he comentado, tienen que ayudarse de un equipo experto multidisciplinario para que puedan cumplir con esta obligación. Y aquí en González Chévez tenemos el equipo que necesitan. Entonces, por mi parte sería todo.
Muchas gracias, Vero. Y sí, efectivamente, en González Chévez, llevamos 30 años en el mercado, tenemos áreas que podemos apoyarlos de manera multidisciplinaria a cumplir esta obligación. Y alguna duda, alguna pregunta, estamos a sus órdenes. En caso de no existir, pues muchas gracias por su tiempo. Seguimos a sus órdenes. Tanto Vero, muchas gracias por tu experiencia. Gloria, excelente, muchas gracias. Y bueno, a todos los participantes, y estamos a sus órdenes en consultoría, en auditoría, en contabilidad, en nóminas y en impuestos, como González Chévez, y hay 30 años que nos respaldan. Javier, hay una duda. Javier. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una duda. Bueno, tengo varias, pero la que más me preocupa es cuando yo antes trabajaba en una fundación y ahí teníamos que identificar pues al donante, ¿no? De entrada el nombre me hace ruido, porque para mí el beneficiario es la fundación, porque se beneficia del donativo de, vamos a pensar, Rico MacPato, por inventar un nombre, ¿no? Para mí sería el benefactor más que el beneficiario, pero bueno, quitando temas de semántica, ¿qué pasa si Rico MacPato, yo le mando mi formulario para identificar su nombre, RFC, estado civil, etcétera, etcétera, y no me quiere firmar ese formato de identificación? Me dice, oye, pues yo ya te envié el RFC, ya te envié el INE, ya me estoy identificando, pero no quiero firmar el documento. ¿Hay algún sustento legal donde yo le pueda decir si es necesario tener tu firma autógrafa corroborando todos estos datos? Sí, gracias por su pregunta. Aquí lo importante es que esta obligación es desde dentro de las personas morales, fundaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, es desde dentro. O sea, yo debo estar dispuesta a cumplir con esta obligación. Si no lo estoy, entonces me atengo a las consecuencias de no cumplir. ¿Por qué? Porque si usted como persona que está encargada de tratar de identificar al beneficiario controlador realiza su labor, pero cuando llega a quien debe de proporcionarle la información, no quiere, usted cumplió con su trabajo. Sin embargo, el que va a pagar las multas no es usted, sino el accionista, la sociedad, el que se negó a cumplir con esta obligación y en este caso entiendo a firmarle el formato. Entonces, ¿por qué le digo del equipo multidisciplinario? Porque les tiene que mostrar y concientizar a las personas que van a proporcionar la información la importancia de cumplir. Porque el SAT no le va a aceptar un formato que no quiso firmar el beneficiario controlador. O sea, yo debería tener como un correo electrónico donde le diga, solicito por favor que me firme el cuestionario. Y la persona, Tomás es la secretaria de Rico MacPato, vamos a decir, ¿no? Ni siquiera es don Rico MacPato, que no, igual no quiere firmar, pero bueno. Entonces con ese correo yo ya me amparo y si yo ya lo solicité y el donante no me quiere firmar, y con eso yo ya me quedo tan tranquilo y la multa irá al señor Rico MacPato, ¿verdad? Aquí nada más un tema, Perdón, pero nada más no hay que confundir, porque a lo mejor estamos ahí en el beneficiario beneficiario final como actividades vulnerables por ser fundación o por actividades vulnerables de donativos. Creo que no hay que confundirnos con el beneficiario controlador. El beneficiario controlador tiene que ver al interior de la empresa y como es interno, como empresa accionistas, tú tienes que identificarlo. Ahora, como actividades vulnerables, tú que estás presentando los avisos, como lo comentaba hace rato Gloria, tú tienes que identificar el beneficiario final. La experiencia que nos pasó y que comentaba Vero es, oye, yo identifico al beneficiario, pero si la empresa me dice, yo no puedo identificar porque está abierta la oferta y hay muchos accionistas, con el documento que me envíes, donde me estás diciendo que no lo pudiste identificar y me estás diciendo bajo protesta de decir verdad, esa información, cuando llega la autoridad, tú le dices, oye, esto no lo puedo identificar y aquí está y te lo reporté a través de un aviso, pero son como que leyes distintas. Esta es más hacia el beneficiario controlador que tiene que ver con la persona moral y viene y emana de la contabilidad. Entonces yo creo que ahí serían los dos temas, Javier. Yo creo Sí, que a lo que entendí te refieres es más hacia el tema de la fundación, donde no te quieren dar la información. Y luego,
quién es el beneficiario final cuando bajan el dinero, se vuelve todo un tema, si no, no estaría la autoridad buscando y cancelando donatarias, ¿no? O sea, imagínate toda la información que por ahí se puede... Es que te digo, desde el nombre me confunde, porque para mí la fundación que rescata niños de la calle, vamos a decir, es el beneficiario del donativo que recibe de don Rico Macpato, pero no, resulta que el beneficiario, según la ley, es la persona que da el dinero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero es para efectos de actividades vulnerables. Sí, estamos hablando de actividad vulnerable, que es la recepción de donativos. Tienes razón. Recepción de donativos, yo recibo un donativo, soy actividad vulnerable, tengo que identificar al que yo debería llamar benefactor. El beneficiario, semánticamente, debería ser la fundación. Desde ahí creo que hay un problema con el término, ¿no? Donde uno se confunde. Es como en un arrendamiento, o sea, el arrendador es el dueño de la casa y el arrendatario pues es el que se beneficia del inmueble, o en un fideicomiso, fideicomisario, etc. Pero quitando esa bronca semántica, pues la bronca, o sea, si don Rico Macpato, que es el que dona arriba de tantas UMAS para que yo tenga obligación de identificarlo, no me quiere firmar el formato de identificación, pues como habíamos dicho, yo demostrando que él no lo quiso firmar, me quedo tan tranquilo y la multa le llegará. Excelente. Claro, y lo tienes que poner y debe haber una leyenda, por eso aquí como consultoría también apoyamos en la parte de manuales de entidades vulnerables, bajo protesta de decir verdad. Sí, buenísimo. Comillado. ¿Por Muy qué? bien, Porque pues. con eso ya tú atribuyes y deslindas la responsabilidad donde tú demostraste que lo identificaste, pero el otro no quiso, ¿no? Pero pues muchas gracias por la pregunta. No, súper. Al contrario, gracias a Sí. ustedes por estas charlas, son súper útiles, de veras, a mí me dan muchas luces. Gracias. Y ojalá No, nos puedan mandar estamos a tus la órdenes. presentación, porque son tantos términos que por más que uno trate de apuntar, se le van. Entonces ya teniéndolo ahí, uno lo puede repasar con calma luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente día y gracias por su participación.